y bueno, lo primero que hice al montarme este auto fue a ver su correa, y la correa no se ve descuartizada. Este es el Citroën C4 con motor PureTech, y bajo su capó tendremos uno de los desastres de ingeniería más grandes de la historia capaz de la automoción. Y es que este motor se conoce por tener una correa húmeda, que si abrimos la tapa del aceite podemos ver en esa zona va la correa. Hoy vamos a analizar este Citroën C4 a ver si con 40.000 kilómetros y este famoso PureTech sigue siendo un auto recomendable pese a la polémica del motor. Quédate porque va a estar interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Son 4,36 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Con esto logramos un maletero de 380 litros de capacidad, y si abatimos los asientos esta cifra sube hasta 1250 litros. A ver, no son las medidas de mayor tamaño en el mercado, pero considerando que tampoco es un auto tan largo, está bien. Ahora, bajo su capó, como te mencioné, tendremos el famoso motor 1.2 PureTech de 3 cilindros, que puede generar 130 caballos de fuerza y 230 Nm de torque, de tracción delantera y con caja automática de 8 velocidades de tipo de convertidor de par. Esta mecánica nos da unos consumos de 17,2 km por litro en ciudad y 21,4 km por litro en carretera, consumos muy buenos para hacer un SUV. También existe un motor diésel de 1.5 litros de 130 caballos de fuerza y 300 Nm de torque. Este motor, en comparación al bencinero, es de 4 cilindros y puede hacer un consumo de 22 km por litro en ciudad y de 27 km por litro en carretera. Existen dos versiones. Por un lado tendremos el Fill Up como la versión de entrada, donde destacamos que tenemos climatizador bisonal, faros LED para altas y bajas, cámara de visión trasera. También tendremos la posibilidad, dependiendo del modelo, equipar cargador inalámbrico, techo panorámico y llave inteligente. En el acabado full denominado Chain ganamos muchas ayudas a la conducción, como mantenimiento de carril, frenado autónomo, lectura de señales, sensor de punto ciego, control crucero adaptativo, y también ganamos una cámara de visión delantera y Head Display. Los precios parten desde 19.290.000 para el C4 bencinero en el acabado Fill Up. Luego, para el mismo motor pero en el acabado Chain, que sería el full, sube hasta los 21.290.000 pesos. Ahora, el modelo con el motor diésel parte desde 21.790.000 y puede llegar hasta los 23.290.000 pesos en el acabado Chain. Todos los precios mencionados tienen todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el frente del Citroën C4, mencionar iluminación 100% LED de tipo reflector. Lo que sí tenemos proyectores para lo menos los neblineros, lo cual se agradece, que ayuda al mal tiempo. Y bueno, los diseños de Citroën, mi gusto personal, no me atraen, pero a gusto los colores. Bueno, perfil de llantas muy buenos. En este caso tendremos medidas 215/60, aro 17, muy buen perfil. Y bueno, por atrás la caída tipo crossover de este modelo, cerró las puertas. Bastante bueno, y también la dureza más o menos decente. La parte de atrás también decente, el cerrado de las puertas. Bueno, atrás es un poco más agraciado para mi gusto. En la parte de atrás tendremos salida de escape en real, tendremos como esta especie de alerón, y portón no es eléctrico. Bueno, en el maletero, primero mencionar que tendremos iluminación de tipo halógena, una tapa que nos cubre lo que sería el ruedín, y bueno, el maletero tampoco se siente tan espacioso para las dimensiones del vehículo, y para tumbar los asientos tendríamos que presionar desde acá, no es lo más cómodo. Y bueno, también mencionan que queda ese escalón, lo cual entorpece si queremos meter cosas largas alrededor del maletero. Bueno, mencionar también que este alerón que te mencioné me parece, no sé qué efecto aerodinámico hará, pero me parece torpe para lo que es la visión de la luneta de atrás, porque siente que tienes algo entre medio, porque el vidrio llega hasta acá. Uno pensaría que el vidrio llegaría hasta acá, pero no, termina hasta acá, y esto te da como una especie de visión, como puedes ver, en la zona de abajo. Bueno, al interior de lo que es el Citroën C4, hay que mencionar primero, este auto tiene 42.000 kilómetros. Veamos cómo envejece este auto con el tiempo. Bueno, primero empezando por plásticos medianamente suaves en las puertas. Es una puerta bastante diferente porque es como un poco simplista. Y bueno, tendremos lo que es el control de las elevalunas y retrovisores. Por acá tendremos el ajuste de las luces
luces, la altura, y acá para lo que es apagar el mantenimiento de carril. También esto es para controlar el head display que está en esta zona y se ve bastante bien y te da la información suficiente. Te da también lo que es la lectura de señales de tránsito, mantenimiento de carril, el control crucero y informaciones relacionadas similares. Por aquí se controla lo que es justamente el control crucero y asistencias. Por acá parte de lo que es el multimedia, que no es mucho, o sea, subir, bajar el volumen, pasar entre músicas y bueno, las paletas de cambio atrás del volante. Por acá el ajuste de las luces y por acá lo que es la parte de los limpiaparabrisas. Bueno, siguiendo por el infoentretenimiento, que para mi gusto siento que está muy arriba. Siento que no es lo más cómodo si, bueno, el conductor quiere interactuar mediante va manejando, se puede volver un poco torpe. Lo que sí, bueno, el Apple CarPlay mediante cable va muy fluido y bueno, tendremos atajos a los lados, también te muestra lo que es parte del climatizador en él y bueno, también atajos directos a lo que es la configuración y acciones del auto, en este caso como el ajustes de las diferentes ayudas a la conducción, también pagar el start-stop y similares. ¿Verdad? Es un sistema que también va medianamente lento, no es lo más fluido, lo cual tampoco me gusta porque en verdad se siente un poco anticuado. Y como te menciono, siento que está muy arriba. También a la perilla, pero bueno, esto es como para que la use más el acompañante, dado que el conductor usará los mandos del volante. Y bueno, tendremos estos dos atajos, que en este caso es lo mismo para ver las asistencias de conducción que vimos ahorita, y esto que sería como para volverse al menú principal. Que bueno, aquí te muestra todo: navegación, el Apple CarPlay, conducción, que sería bueno, este mismo botón, y bueno, climatizador, la radio y Connect App, que serían como una especie de ver los dispositivos que están conectados y la información que se pasa al infoentretenimiento de ellos. Bueno, acá tendremos para poner seguro las puertas, intermitentes, el climatizador, que me gusta que tenga botones, se puede ver en el infoentretenimiento, pero seguimos manteniendo botones. Tendremos esta especie de bandeja que no es inductiva y dos puertos USB, uno tipo C y otro tipo A, una toma B12, un pequeño también compartimiento como para poner llaves similares y más abajo también para lo que son los modos de manejo del auto, que bueno, te los vas mostrando acá en el pequeño cuadro de instrumento. Tiene tres: Eco, normal y Sport. La palanca de cambios, que en este caso, bueno, aprovechamos de ver cómo sería en este caso la cámara, que no es de muy buena calidad. Ahí sí se decayó bastante este modelo. Y bueno, los sensores que te los muestras por esta zona. También tendremos para poner el modo manual en esta zona. Y freno de mano electrónico con auto hold y no mucho más. Bueno, los portavasos que no tienen ningún tipo de ajustes, son bastante simples para mi gusto también. Y un box bastante pequeño y de ajuste solo longitudinalmente, pero no de altura. Bueno, aprovechamos de mostrar los asientos, que son entre cuero y tela, lo cual se agradece porque la tela está justamente donde tu cuerpo hace contacto, lo cual se ayuda en tiempos de calor o frío, y el cuero está por alrededor, bastante bien. Bueno, por arriba tendremos lo que es iluminación LED, también está bastante bien eso, y el techo, que no me gusta porque ya se ve un poco desgastado, alrededor lo que es el techo panorámico, para que lo tengas en consideración. Bueno, siguiendo por los tapasoles, tendremos iluminación LED en el piloto y también en el copiloto. Bien Citroën ahí. Bueno, también tendremos retrovisor electrocromático y pasando a la guantera, algo curioso. Primero, bueno, tendremos la guantera de toda la vida, que está bastante bien en amplitud y profundidad y también está iluminada, y tendremos esta curiosa bandeja que bueno, es para guardar cosas sin duda, pero no sé, nunca lo he visto en un auto. ¿Qué cosas podría meter ahí? Un lacto, pero está bastante raro. Y tendremos una tercera especie de guantera, que es esta zona, que es para un accesorio que te vende Citroën por separado, que es como para colocar un tablet, bastante curioso. Bueno, también mencionar que alrededor de lo que es el cuadro de instrumento tendremos esta especie de iluminación. Bueno, en la zona de atrás tendremos bastante espacio. Para las dimensiones del vehículo está bastante bien. Tendremos compartimientos también para lo que son detrás de los asientos. La calidad de las puertas ya decae, como todo auto, en verdad no cuidan mucho la sensación de materiales aquí adentro. Y bueno, tendremos un túnel de transmisión medianamente considerable, puerto USB tipo A, salidas de ventilación, y en la parte de arriba tendremos iluminación LED y el techo se mueve bastante interno. Y no tendremos lo que es apoyabrazo para la zona del ocupante del medio. En cuanto a espacio, en verdad está bastante bien, y los asientos están medianamente duros, no son los más cómodos, pero lo que sí tienen son un apoyo lumbar que para largos viajes se agradece. Bueno, mencionar cómo se ve la llave del Citroën C4, que también tiene llave por acceso.
y con retrovisores plegados automáticamente. Bueno, ya en la prueba de conducción de este Citroën C4, a ver, es un producto bastante interesante. Es buen producto en términos de conducción, es cómodo. En términos de potencia está bien, no es el motor más potente, eso está claro, pero para la masa del vehículo tampoco le hace falta. Por lo menos aquí, para incorporarme, acelero y el auto se comporta bastante bien. La caja es muy buena, hace los cambios muy bien. También cuando necesitas una conducción un poco más suave, el auto hace bien su trabajo. La caja siempre sabes en qué marcha estar y bueno, se agradece eso porque al final eso se traduce en tener un confort de marcha muy bueno. En verdad, qué lástima que un producto que en términos generales es bueno, tiene muy buena seguridad, tiene muchas ayudas a la conducción y funciona bastante bien, tiene un andar muy bueno, el motor también tiene la potencia decente, pero pese a todo eso, toda esta marca se ha caído del grupo Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, que usan estos motores PureTech, que se sabe que la fiabilidad no es su fuerte, en especial por la correa húmeda. Pero en verdad es un producto que funciona muy bien, es muy buena la insonorización, tanto del ruido exterior como la rodadura. Creo que de los autos, por decirlo así, de marcas generalistas, es el que mejor ha logrado una buena insonorización en cuanto a rodadura, que es muy difícil de encontrar. Capaz el motor es un poco ruidoso, pero es un motor pequeño, tampoco se le puede pedir mucho. Cuando le aceleres lo vas a sentir bastante, pero tampoco al punto de volverse loco. Capaz lo que me hubiese gustado, no sé, tener un cuadro de instrumento un poco más personalizable. Se siente un poco pobre para el precio del producto, pero en verdad es un auto muy bueno. Por lo menos aquí ponemos modo Sport, hasta fondo, hasta patina. Pero en verdad el auto es bueno. A ver, no es un auto deportivo, hay que tenerlo claro, pero para adelantar en autopistas va a cumplir, para incorporaciones también. Tiene la potencia justa y necesaria para ser un auto muy bueno. Capaz, otra cosa, que le critico, como mencionamos cuando estamos viendo el interior, el infoentretenimiento, que no me gusta la posición, siento que está muy lejos. También la perilla, es medio torpe también porque es muy lento, y eso sí, ahí sí se decayó. Creo que cuando probé el 2008 no era tan malo el sistema, porque esto se construye sobre la misma plataforma del 2008, pero el sistema era un poco mejor. Este en verdad deja mucho que desear. Y a ver, esta unidad que tiene 40.000 kilómetros, le suenan algunos ruidos, pero en verdad tampoco tanto como uno pensaría. Eso sí está bien, porque autos del grupo Volkswagen ya con este kilometraje parecen una sonadera por dentro, porque en verdad le suenan muchos plásticos. Este está medianamente decente. Y como te mencioné también cuando vimos por el frente, no me gusta ese especie de alerón que como que interfiere en tu vista. Es raro, no sé, debe cumplir alguna función aerodinámica, pero en verdad es medio torpe para lo que es la visión de atrás. En cuanto a suspensión, a ver, es un auto que es un poco duro, pero está justo para no ser tan rebotón en autopista, lo cual se agradece, porque se supone que esto hace que el auto a altas velocidades se comporte un poco más eficiente, y está bien. Así que la suspensión está bien, la caja está bien, la entrega de potencia está bien. El equipamiento, a lo menos en esta versión full, está bien. Capaz lo único que podría criticar de que me falta de equipamiento es que las luces sean de tipo proyector y no de reflector. Ahí sí me hubiese gustado cambiar ese tipo de tecnología, pero como te digo, el equipamiento está decente, la suspensión hace bien su trabajo y la salida del motor también. Cuando le exiges la marcha, la caja capaz un poco se demora en saber qué marcha va a necesitar, pero tampoco es tanto, porque después al desarrollar la velocidad los cambios son muy rápidos, y eso es lo que te ayuda a compensar esa pérdida de tiempo en la salida con unos cambios bastante rápidos. Ahora, ¿es recomendable un Citroën C4? A ver, sin duda el bencinero está bastante dudoso por la fiabilidad de la correa. Pero a ver, este auto tiene 40.000 kilómetros y lo primero que hice al montarme este auto fue a ver su correa, y la correa no se le ve descuartizada, porque este Citroën tiene todas sus mantenciones de la marca y dicen que eso ayuda a que no se desgaste tan rápido. Y así que si lo vas a tener hasta 40.000 kilómetros, o hasta he conocido casos que duran un poco más y mantenciones en el concesionario, capaz es un buen producto. O vete por la versión diésel, que ese no tiene problema la correa, y los diésel de Peugeot tengo entendido que son mucho más fiables que los bencineros
en cuanto a ese asunto, porque bueno, no tienen, como te digo, el problema de la correa. Así que en términos generales un buen producto, buen andar, buen equipamiento. Capaz el diseño, bueno, no es del gusto de todos, pero el auto cumple en todo lo demás. Y ya que llegaste hasta acá, anda a ver el video que hice del Toyota Yaris Cross híbrido, que es una opción interesante, bueno, si estás buscando un SUV de estas dimensiones, dado que aquel tiene un buen precio y un buen consumo.